Amadas amigas y hermanas en Cristo, es un gusto de nuevo estar con todas ustedes. Pues de antemano una disculpa, ya que 2 semanas no pudimos tener la transmisión y la continuación de los estudios, pero bueno, pues en una semana estuvimos un poquito enfermos, mi esposo y yo, de una gripe, y bueno, eso nos complicó tener el estudio. Pero gracias a Dios, pues estamos aquí. Espero que ustedes también se encuentren muy bien, dispuestas, ¿verdad?, de corazón y de mente para poder seguir con el estudio. Ya habíamos comentado que la lección que vimos hace 2 semanas era la última en cuanto a la fe. Y bueno, ahorita vamos a hablar del tema número 2 y también tiene sus lecciones, pero el tema que vamos a hacer énfasis en esta tarde es el arrepentimiento. Y bueno, pues me gustaría iniciar con una oración, que Dios sea el que nos dirija en esta tarde-noche, que Dios use mi vida como instrumento en sus manos para poder proclamar y ser fiel a la exposición de la palabra de esta noche, y también pues que Dios ponga, ¿verdad?, a todas ustedes, a las que van a estar tomando este estudio, que sigan pues ahí con sus apuntes. Esto de verdad deseo que lo compartan. Deseo que sean edificadas como yo lo he sido y también que ustedes puedan compartirlo. Recuerden que el fin y la comisión de toda persona cristiana es poder compartir el Evangelio, poder compartir aquella verdad que tanto a los hombres como a las mujeres les hace libres de la esclavitud del pecado y les concede la esperanza de la vida eterna. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por esta hora que tú nos concedes apartar, Señor, para poder escuchar y meditar en tu palabra. Mi Dios, primeramente, perdona nuestros pecados, mi Dios, porque aunque ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pues estamos en este proceso, Señor, de santificación, de renovación todos los días, y muchas veces fallamos, muchas veces seguimos cediendo a nuestra naturaleza caída, y yo te pido, mi Dios, que tú puedas perdonar nuestras faltas. Señor, guarda la vida de mis hermanas, de mis amadas amigas que están viendo todos los jueves las transmisiones. Ayúdalas, mi Dios, y permite, Padre, que puedan realmente escuchar tu mensaje con mucho amor, mucha paciencia, con mucho gozo. Y si están pasando por situaciones difíciles, mi Dios, que tú las conoces, yo te pido, Padre, que les puedas dar pronta respuesta conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser mujeres, Señor, que influencien la vida de sus esposos. Y si están solteras, ayúdales, Señor, a ser mujeres fieles a ti, servidoras y entregadas en mente, Señor, y en alma a ti, Padre. Y mi Dios, si son mujeres solas con sus hijos, ayúdales a ser madres ejemplares. Tú provéeles, Señor, del sustento en sus hogares. Y bueno, mi Dios, permítenos ser mujeres de bien, mujeres que edifiquen, mujeres, Padre, que no blasfemen tu palabra. Gracias, Señor, por todo esto. Yo te pido que tú uses mi vida, Padre, como instrumento en tus manos, que me des de tu sabiduría y de tu gracia, que tú puedas hablar por medio de mi vida, mi Dios, y que podamos ser edificadas, consoladas y exhortadas con tu palabra, Padre, que ha de ser expuesta en esta hora. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues haciendo como un repaso de las lecciones anteriores, es importante recordar que, bueno, lo único que nos puede hacer salvas es la fe mesiánica, la fe en Jesús como en Cristo, el Hijo de Dios, y que no necesitamos nada más. Solo la fe, ni siquiera nuestras propias obras para llegar a ser salvas, porque ya hemos entendido que no podemos obrar nada bien. Pero, ¿cómo sabemos que realmente la fe que expresamos es real, es verdadera? Ya habíamos comentado en la última lección sobre la fe que hay obras que evidencian esa fe. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a otros evidencian que realmente hemos llegado a la salvación y que la fe que hemos expuesto o que damos testimonio es real. Pero bien, ya enfatizando esto, el arrepentimiento es el resultado inmediato
de esa fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y a lo mejor hay cierta confusión, a lo mejor se desconoce el significado de la palabra arrepentimiento y a veces se llega a confundir con otros aspectos emocionales en nuestras vidas, pero bueno, aquí el punto es entender primariamente qué es el arrepentimiento, poder ver a la luz de las Escrituras lo que es el arrepentimiento y también pues quitar de nuestra mente cosas, ¿verdad? O síntomas o signos que aparentan ser arrepentimiento y no lo son. Entonces, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Abran sus Biblias, por favor, amadas hermanas y amigas, en el libro de Jeremías. Este se encuentra en el Antiguo Testamento y vamos a dar lectura en el capítulo 8, versículo 6. Jeremías capítulo 8, versículo 6. Permítanme darle lectura. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Me gustaría que subrayáramos en nuestras Biblias la palabra que se arrepienta y la pregunta ¿qué he hecho? Y esto en primer lugar nos ayuda a entender qué es el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento es una palabra griega, viene ahí su origen etimológico y bueno, es la palabra metanía o muchas veces la van a escuchar como metanoia, pero bueno, el término correcto es metanía y está compuesta por dos vocablos. Meta, si quieren ahí apunten, meta, que significa cambio, hay un cambio, como la palabra es un ejemplo, metamorfosis, un cambio de forma, igual aquí metanía, meta, cambio, y nous, que es el otro complemento de la palabra, que significa mente o mentalidad o entendimiento. Pero en palabras más concretas, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Sucede algo en nuestra mente que produce un cambio drástico. ¿Se entiende? Y este pasaje nos hace notar lo que acabo de explicar en este momento. Dice que para empezar no hay hombre que se arrepienta. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? Porque dice de su mal, diciendo ¿qué he hecho? Esa pregunta de ¿qué he hecho? Está manifestando que hay un entendimiento. La mente tiene que sufrir un cambio para poder decir ¿qué he hecho? Ahora sí, en otras palabras, ya me cayó el 20, ya estoy entendiendo cómo obré, cómo actué, qué dije. ¿Se entiende? Entonces, directamente el arrepentimiento afecta la mente porque tiene que sufrir un cambio. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nuestra mente, ¿verdad?, cambia en relación a algo o a alguien. Y vamos a ver ciertos pasajes en la Escritura que muestra cómo sucede esto del arrepentimiento. Pero bueno, volvemos a repetir, el arrepentimiento es la palabra metanía, que significa cambio de mentalidad. Y esto sí se lo tienen que grabar, cambio de mentalidad. No podemos confundir el arrepentimiento con un sentimiento de culpa u otras emociones o sentimientos humanos, porque el arrepentimiento afecta directamente la mente. Hay un cambio drástico. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro a los Romanos. Abramos por favor nuestra Biblia en el libro a los Romanos y vamos a buscar el capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 2. Aquí sí les voy a pedir para que puedan entender e identificar el arrepentimiento en sus Biblias, que con toda confianza subrayen algunas frases que les voy a comentar.
Pero bueno, Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento y vamos a darle lectura al capítulo 12, pero el versículo 2. Y dice así: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te conformes a esta era, a este estilo de vida que tiene el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí lo que vamos a subrayar es la renovación de vuestro entendimiento. Primero nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto tiene que ser un diario vivir. Todos los días estamos ante este mundo caído, ¿verdad?, que lleva ya su influencia, que lleva su ciclo. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? No te conformes. Tu mente tiene que ser renovada. Tu entendimiento tiene que ser renovado. Ahora sí no puedes actuar como siempre o como los demás actúan, porque tu mente tiene que estar renovada. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espero que me estén escuchando bien, mis amadas hermanas, que no haya interferencia de ningún ruido, ¿verdad?, aquí. Y bueno, ya vimos el primer versículo, renovación de vuestro entendimiento. Vamos al Antiguo Testamento en el libro de Job. Creo que la historia de Job es una historia muy famosa y nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de aprender mucho sobre la vida de Job, de este hombre que en un principio la Escritura sí lo describe como un hombre piadoso, ¿verdad?, como un hombre justo. Sí, imagínense, aquí el versículo 1 del capítulo 1 de Job dice que era un varón llamado Job y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, está describiendo Dios cómo era este hombre Job, pero empieza a suceder una cadena de cosas, ¿verdad?, una serie de cosas en su vida. Y bueno, Job tiene que pasar por esto. A modo que todo lo que vemos en los capítulos desde el 1 hasta el capítulo 41 es como la vida de Job, realmente Dios le permite ver a Job lo que Dios mira de él. Y en el capítulo 42, noten esta porción tan maravillosa. Capítulo 42 del libro de Job, versículo 5 y versículo 6. Aquí Job realmente declara algo importante. Dice versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué pasa? ¿Qué causa en la mente de Job? Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Subrayen esa palabra. Me arrepiento en polvo y ceniza. La mente de Job se vio afectada. Aunque Dios lo está describiendo como un varón recto, temeroso de Dios, justo, realmente Job tiene un encuentro y entonces su mente sufre un cambio porque se da cuenta quién es Dios y se da cuenta quién es Él. Y por lo tanto Él lo comenta, de oídas te había oído. Sí, Dios, de oídas. Pero ahora realmente veo la realidad y por lo tanto mi mente está sufriendo un cambio. Hay un cambio en mi entendimiento. Por eso dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entiende Job quién es Él. Y lo hace así y se compara como el polvo y la ceniza, porque realmente se da cuenta, soy un hombre miserable ante ti, Dios Todopoderoso. Y así vamos entendiendo un poco más en el sentido práctico
de lo que es el arrepentimiento, mis amadas amigas y hermanas. Pero este pasaje que vamos a leer a continuación es aún más claro de cómo es esto del arrepentimiento. Vamos por favor ahí a sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a dar lectura del versículo 17 al versículo 23. E igual vamos a estar subrayando palabras claves que nos van a hacer entender qué es el arrepentimiento. Repito la cita, Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 23. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, aquí gentiles se está usando para referirse como las otras personas incrédulas, aquellos que no han creído. ¿Y cómo andan las personas sin Cristo? ¿Cómo viven las mujeres sin Cristo? Aquí dice, que andan en la vanidad de su mente. Y eso vamos a subrayar, vanidad de su mente. Y aquí está el cambio. ¿Cómo vive? ¿Cómo es su mentalidad de aquella mujer, de aquel hombre sin Cristo? Están en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento, ahí está, vamos a subrayar esto. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, en tinieblas. ¿Y cómo es esto? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo viven con la vanidad de su mente? En otras palabras, el entendimiento entenebrecido, en tiniebla, en obscuridad. Y aquí lo explica en un sentido práctico. Están ajenos de la vida, en la ignorancia, en la dureza de su corazón, pierden la sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ahí está el cambio, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, ¿qué pide? ¿Qué solicita el apóstol Pablo para aquellos que han oído y que han enseñado la verdad que está en Jesús? Vístanse, dice, versículo 23, y renuévanse en el espíritu de vuestra mente. Y vamos a subrayar vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. En otra palabra, se está experimentando un arrepentimiento en nuestra mente. Se está experimentando un cambio en nuestra mente. Y es que así es, mis amadas amigas y hermanas. Si no estamos dispuestas a creer y a permanecer fieles en nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos una mente entenebrecida, una mente llena de vanidad. Pero si ahora somos de Cristo y como estamos todos los días en una lucha espiritual y estamos siempre siendo atacadas por esa influencia maligna y caída del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Que nuestra mente todos los días pase por ese cambio constante, dejando atrás el mundo y ahora viviendo con esa nueva vida en Cristo. Y eso lo dice el versículo 24, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es que es así, mis amadas hermanas, cuando hay un arrepentimiento,
el resultado inmediato del arrepentimiento, y muchas veces no se ve luego, va pasando un proceso, pero el resultado del arrepentimiento es la conversión. Pero eso ya es en un sentido práctico, la conversión. Pero el arrepentimiento se produce aquí, en la mente. Entonces ya estuvimos viendo 4 pasajes en donde sí se especifica que el arrepentimiento tiene su origen y afecta directamente nuestra mentalidad. Entonces, para poner en conclusión sobre el término del arrepentimiento, el arrepentimiento es cuando nuestra mente cambia en relación a algo o a alguien. Por ejemplo, yo, Greta, antes de estar en contacto con la palabra de verdad, yo me consideraba una mujer justa, yo me consideraba una buena hija, yo me consideraba 100% obediente, ¿verdad? Moralmente llevaba una vida buena, pero cuando entiendo la persona de Jesús, la obra de Jesús, y creo en eso y entiendo que mi estilo de vida no me va a salvar sino solo Jesucristo, ya está, mi mente sufre un cambio. Y es que es así, va en relación. Es la fe primero y como resultado inmediato es el arrepentimiento. Es cuando, un ejemplo, deseo dar el golpe aquí, en mi mano. ¿Qué fue primero? ¿Qué sentí primero, el golpe o el dolor? Podremos decir las dos cosas porque va inmerso, va junto, pero realmente fue el golpe primero y luego experimenté el dolor. Así es esto. La fe en Jesucristo da como resultado rápido, inmediato, el arrepentimiento. Entendí qué he hecho, como dice el pasaje de Jeremías. ¿Qué he hecho? He llevado mi vida como bien me ha placido. Y ante Dios, un Dios de justicia, sí necesito la salvación. Y si sé que esa la encuentro en Jesucristo, no me queda más que aceptar a Jesucristo como el medio de salvación. Así que mi mente sufre un cambio. Mi mente sufre un cambio. ¿Por qué? Porque ahora percibo a Dios y percibo quién soy yo. Y entonces sufre un cambio mi mente. Pero bueno, para tener más énfasis sobre esto de lo del arrepentimiento, vamos a ver como punto número 2, áreas del ser que son afectadas por el arrepentimiento. Ya habíamos dicho que afecta a la mente, pero realmente hay otras partes de nuestro ser que el arrepentimiento sí afecta, obviamente para bien, Y en primer lugar, inciso A, vamos a darnos cuenta y a identificar que afecta las emociones. El arrepentimiento afecta las emociones. No vamos a mezclar que son las emociones, ¿verdad? No, es que el arrepentimiento en mi mente causa algo que he hecho, identifico y por lo tanto va a afectar mis emociones. ¿Y dónde encontramos este pasaje? Bueno, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a dar lectura del versículo 36 al versículo 38. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo sí afectó, ¿verdad? Sufrieron un cambio de mentalidad tan fuerte que afecta las emociones. Dice así versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Aquí está dando testimonio el apóstol Pedro y les está diciendo, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, que ustedes acaban de crucificar, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. En otras palabras, hubo dolor en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, ya lo crucificamos, pero ahora, ¿qué haremos? Y entonces aquí, versículo 38, Pedro les dijo,
arrepiéntanse. Ahí está. Cambio de su mentalidad. Ya entendieron que Jesús crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿ok? Sigan sufriendo ese cambio en su mente. Y entonces eso hizo que cambiara, afectó sus emociones, porque ya entonces pudieron experimentar dolor, entendieron la magnitud de la crucifixión de Jesús. ¿Se entiende? Y a veces así nos sucede, mis amadas amigas y hermanas, cuando entendemos cómo obramos, qué dijimos, qué hicimos en nuestra vida pasada sin el Señor, sin Jesucristo en nuestras vidas, sí hay cierta vergüenza en nuestro ser. El decir, toda mi vida ha sido error y error y error y dolor. Y entonces ahí está, el arrepentimiento afecta las emociones. Afecta las emociones. Inciso B, afecta la mente. Afecta la mente. Y el ejemplo aquí es muy famoso, es la parábola del hijo pródigo. Esa creo que sí, en su mayoría, ¿verdad? La hemos escuchado, la hemos estudiado. Y es importante aquí destacar que, bueno, en una síntesis, por cuestión de tiempo, no vamos a extendernos en la parábola porque la idea no es explicar la parábola, pero bueno, para todas aquellas que no saben la parábola del hijo pródigo, consistía en que había un padre, tenía 2 hijos, el mayor y el menor, y el menor, ¿verdad?, le pide la herencia. Ahora, esto es un insulto porque pues el padre aún no había muerto, y en otras palabras le estaba diciendo, pues si no te mueres, pues ya dame la herencia y ya, para que te mueras, ¿no? Pero me urge mi herencia. Y entonces, bueno, este hijo se va de casa, malgasta toda esa herencia, obviamente en una vida desenfrenada de placeres, en cosas feas y perversas, y cuando ya queda en escasez total y se da cuenta que con la gente con la que gastó ya no contaba, pues no le quedó de otra más que estar en un trabajo, ¿verdad?, que iba en contra incluso de su costumbre y de su tradición, porque un judío no podía mezclarse con los cerdos. Y estando ahí, ¿verdad?, deseando comer de la comida de los cerdos, pero no podía porque eso no podía digerirlo el estómago humano, sucede algo en la vida de este joven. Y es lo que vamos a leer, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y dice así, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, su mente sufre un cambio repentino. ¿Y cómo? Porque aquí lo expresa. ¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces lo está pensando, no es que ya está actuando, él lo pensó, afectó su mente, entiende, en ese momento recapacitó de todo lo que él gozaba y de ahora por sus decisiones, por su estilo de vida perdido y pecaminoso, ahora ya no lo tiene. Entonces sufre un cambio. Y este cambio que afecta a su mente lo lleva a la acción, que eso ya sería la conversión que vamos a ver más adelante, porque en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, y entonces ya él entiende, sufrió un cambio, ahora entiende quién es el Padre, ahora entiende quién es Él, al grado de que dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Ya, en otras palabras, le cayó el 20, afectó su mente. Inciso C, el arrepentimiento afecta la voluntad, Y yo creo que cuando estamos estudiando esto y entendiendo, a lo mejor van a decir, a mí me ha pasado así, ¿no? A mí me ha pasado así, a mí sí me ha sucedido así. Y es que así es. Afecta el arrepentimiento ciertas áreas de nuestro ser. Y vamos a ver Mateo capítulo 21,
con relación a que afecta a la voluntad, Mateo capítulo 21, versículo 28 al 29. Mateo 21, 28 al 29. Y dice así: dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y ahí, si quieren subrayar aquí la palabra arrepentido. ¿Qué sucede con este hijo? Aquí Jesús está explicando una parábola. ¿Y qué sucede? El padre le dice: ve hoy a trabajar a mi viña. Pero el hijo rápido, inmediatamente contesta: no quiero. Pero después su voluntad sufre un cambio, ¿verdad? Porque dice: arrepentido fue. No, ahora sí. Y bueno, por último, mis amadas amigas y hermanas, como número 3, podríamos decir, de esta lección, vamos a ver síntomas que no deben confundirse con el arrepentimiento. Síntomas que no deben confundirse con el arrepentimiento. Pues en primer lugar, o en el inciso A, el más común, sentimiento de culpa. Es una frase muy popular, ¿verdad? Ay, es que tuve un sentimiento de culpa. Hice esto y tuve un sentimiento de culpa. Pero bueno, eso se queda en un simple sentimiento, ¿verdad? Porque no afecta realmente la mente, no hay un cambio de mente, no hay una conciencia real de lo acontecido. ¿Y cómo sabemos que se queda como un simple sentimiento? Porque realmente la persona, vemos que su mentalidad sigue afectada, entenebrecida, y su forma de actuar está evidenciando lo mismo, porque vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Y en este caso el ejemplo muy común es en la vida de Judas, y lo vamos a encontrar aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Sabemos que Judas era uno de los 12, ¿verdad? Jesús dice ahí cuando está cenando con todos sus apóstoles que hay uno que lo va a entregar, y obviamente estaba hablando de Judas, y Judas lo hace, lo entrega, lo traiciona por 30 monedas de plata. Pero aquí en el versículo 3 dice lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, ¿cómo sabemos que aquí no es la palabra metanía? Porque la vida y el actuar de Judas no está mostrando una conversión genuina. ¿Qué hace Judas? ¿Cómo termina Judas? Él dice que se ahorcó. Así que es una forma y una manera de manifestar que realmente no deseaba un cambio en su vida. Porque esto no se compara y no puede ser mínimo con lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces y la gente se percató de la negación. Obviamente Pedro entra en él un grado de preocupación, de vergüenza, pero ¿qué sucede? Su mente, hay un cambio de mentalidad, porque después vemos a este Pedro, ¿verdad?, arrepentido, y su conversión, su hecho cambia. Ahora ya no se esconde, ahora ya no niega a Jesús. Vemos a un Pedro en el libro de los Hechos que ahora se para y defiende su fe en Jesús, defiende la persona y el ministerio de Jesús. Y es una forma de comparar cómo la vida de Judas solo se quedó en un sentimiento de culpa. Tan grande fue su sentimiento que lo lleva al suicidio. Y cómo Pedro sí realmente sufre un arrepentimiento, un cambio, ¿verdad?, de mentalidad, porque realmente ahora cambia su voluntad. Ya no niega a Jesús, ahora defiende a Jesús, testifica a Jesús, aunque sabe que puede morir,
aunque sabe que había gente que lo atacaba, que lo azotaba. Entonces, hay que tener cuidado, mis amadas amigas y hermanas, cuando pensamos que estamos experimentando arrepentimiento y puede ser un sentimiento de culpa. Y si es un sentimiento de culpa, vamos a seguir obrando igual una y otra vez y nunca vamos a poder observar en nuestras vidas la conversión. Porque el resultado de un arrepentimiento es la conversión. Nuestro estilo de vida, nuestro andar ahora debe de cambiar, debe dar un giro por completo. Ahora, inciso B, otro síntoma que no debe de confundirse con el arrepentimiento es la tristeza. Obviamente, sí se puede llegar a manifestar, ¿verdad?, la tristeza cuando estamos pasando por ese momento de arrepentimiento, o en el caso del hijo pródigo. Estaba triste, muy triste. Pero ¿cómo podemos percatarnos que hubo un arrepentimiento? Porque ahí lo dice, y volviendo en sí, su mente fue afectada. Y después, en los versículos posteriores, nos damos cuenta que su voluntad también, y su actuar también, porque ahora él entiende quién es su padre y quién es él, y que principalmente había pecado contra el cielo, contra Dios. Entonces no podemos decir, ay, es que está triste, está arrepentido. No, sí puede haber tristeza, pero no es la tristeza el arrepentimiento, ¿se entiende? O sea, puede llegar a ser parte, pero no es esencialmente el arrepentimiento. Inciso C, un buen comportamiento. No, esto no puede considerarse como arrepentimiento, un buen comportamiento. Porque de momento puede actuar así unos días, pero después vuelve a lo mismo, ¿se entiende? Vuelve a lo malo. Entonces no podemos fiarnos de que ya cambió su comportamiento, ya está arrepentido, no. Porque si vuelve a obrar hacia lo malo, quiere decir que realmente no sufrió su mente un cambio. Realmente el arrepentimiento ni afectó sus emociones, ni afectó la mente, ni afectó su voluntad, porque vuelve a lo malo. Y a lo mejor hay aquí cierta confusión, bueno, arrepentimiento, conversión, pero eso se va a ir aclarando a lo largo de los temas, mis amadas amigas y hermanas. Solamente quedarnos con eso. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. El arrepentimiento puede afectar ciertas áreas de nuestro ser, sí, puede afectar las emociones, puede afectar nuestro entendimiento, puede afectar nuestra voluntad. ¿Se entiende? A lo mejor podemos llegar a experimentar tristeza, pero no puede ser la tristeza la base. Realmente es el arrepentimiento. ¿Se entiende? ¿Y cómo sabemos que fue un arrepentimiento genuino? Porque esto va a manifestar como resultado una conversión, un cambio en el actuar. Bueno, si es que hay dudas o comentarios, con toda confianza, ahí está mi número personal, pueden mandarme un WhatsApp. Para mí fue un gusto y un placer haber estado con todas ustedes y voy a hacer una oración de despedida. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permites comprender qué es el arrepentimiento, poder identificar, Señor, cuáles son esas áreas de nuestro ser que pueda llegar a afectar el arrepentimiento y poder también identificar aquellos síntomas que no son el arrepentimiento. Mi Dios, si esto, Padre, nos ha aludido para bien, mi Dios, que podamos entenderlo y podamos ponerlo en la práctica. Y como lo leíamos en Romanos, Señor, que todas nosotras que hayamos profesado fe no nos conformemos, que nuestra mente no se haga y no anhele las cosas de este mundo caído, sino que todos los días nuestra mente pueda sufrir ese cambio, ese arrepentimiento, para poder desear más las cosas espirituales y celestiales, Señor. Gracias por todo, Padre, encomiendo a todas aquellas mujeres, a todas aquellas señoritas que están viendo estos estudios y gracias, mi Dios, por usar mi vida. Recibe tú la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios las bendiga y que tengan bendecida noche.